A continuación, entraremos a revisar cómo calcular el área lateral de una superficie tridimensional. Es decir, analizaremos qué sucederá si nuestra figura de 3 dimensiones la convertimos en una figura plana mediante el análisis de cada una de sus aristas, y a continuación procedemos a calcular la superficie de estas cantidades. Para la primera situación, consideremos una figura tridimensional en la cual la base que la conforma es un hexágono de lados 5 unidades. Podríamos denominarla la base inferior, mientras que una base ficticia superior sigue repitiendo el mismo hexágono. Ahora supongamos que la altura de esta figura es de 3 centímetros. Antes de intentar calcular ciertas áreas laterales, busquemos en esta situación la distancia del segmento que une a los puntos A y B, siendo fundamental descomponer la figura o al menos analizar algunas partes constitutivas de la misma. Observemos en esta nueva ilustración gráfica cómo tenemos nuestra situación inicial, pero además hemos señalado con un color diferente, en este caso el color amarillo, el triángulo rectángulo que podemos formar si hacemos un recorrido por la longitud de 3 centímetros y a continuación unimos estos dos vértices opuestos y consideramos como hipotenusa al segmento AB. Observemos el triángulo rectángulo, cateto 3 centímetros, cateto 10 centímetros. Estos 10 centímetros los podríamos corroborar del hecho mismo que, al descomponer un hexágono en triángulos como tal, serán 6 triángulos equivalentes o triángulos equiláteros, razón por la cual quedaría fácil comprobar que dos lados de esos triángulos van a conformar los 10 centímetros de longitud entre este punto y este otro. Para efectuar los cálculos y encontrar el valor del segmento AB, aplicaremos simplemente el teorema de Pitágoras. En nuestra situación tenemos que x al cuadrado, o la cantidad desconocida al cuadrado, es equivalente a la suma de los cuadrados de los catetos, 3 a la 2, 10 a la 2. Una vez realicemos las respectivas operaciones, encontramos que 3 a la 2 es equivalente a 9, 10 a la 2, 100, para una suma o adición de 109 unidades. Como parte final en esta primera situación, procedemos a simplificar y a encontrar que x, luego de sacar la raíz cuadrada de 109, es aproximadamente 10.44 centímetros. Muy bien, a continuación intentaremos calcular el área superficial de otras situaciones tridimensionales similares a esta. Una de las aplicaciones más frecuentes, como aplicación de la geometría, a la ingeniería o a otros campos de conocimiento, es el hecho de calcular la cantidad de material o superficie que constituye una figura tridimensional. En esta nueva situación encontramos una figura espacial, conformada o iniciada a partir de una base hexagonal, base inferior. Sin embargo, la base superior es idéntica al mismo hexágono punto de partida. Encontramos unas caras laterales, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en total. La pregunta sería, ¿cuánto material necesitamos para construir una superficie como esta, donde además contamos con una base superior y una base inferior? Sería importante, para analizar esta pregunta y otras similares, descomponer la base de la figura dada. Para ello, al mirarla en detalle, encontramos que la apotema del hexágono es por el momento una cantidad desconocida. Vamos a simbolizarla con la variable a. Asimismo, si hemos supuesto, por hipótesis, que el lado del hexágono es 3 centímetros, significaría eso entonces que la mitad de él, es decir, 1.5 centímetros, haría parte del cateto del triángulo rectángulo formado. Ahora, no es difícil comprobar que los triángulos formados son equiláteros, razón por la cual la longitud medida desde el centro hasta uno de los vértices del hexágono es equivalente justamente a la longitud de uno de los lados del mismo, en este caso 3 centímetros. Con estas medidas vamos a intentar calcular el valor del apotema, con el propósito o intención de encontrar el área de la base y finalmente las restantes áreas. Para ello tenemos un punto de partida como el siguiente. Vamos a encontrar el área de una de las dos posibles bases que tenemos en la figura. Son bases idénticas
y constituyen en ambos casos un hexágono. Para calcular esas áreas necesitaremos, como dato preliminar, el valor del apotema. Haciendo un uso del teorema de Pitágoras, en el triángulo rectángulo que describimos en la ilustración, encontramos que la hipotenusa al cuadrado es equivalente a la suma de los cuadrados de los catetos y que, como lo hemos aplicado en situaciones anteriores, lograremos fácilmente despejar el valor del apotema A. En este caso, la cantidad de 1.5 elevado al cuadrado lo pasamos al lado izquierdo a restar con 3 al cuadrado y la potencia cuadrada que acompaña el apotema la convertimos en un radical. De esta manera, el apotema es equivalente a la raíz cuadrada de 6.75, o de manera un poco más precisa pero aproximada, equivalente a 2.60 centímetros. Con esta información estamos en la capacidad de encontrar el área de la base, la cual se constituye como el semiproducto del perímetro por la apotema. El perímetro en este caso es multiplicar la cantidad de lados, es decir, 6, por la longitud de cada uno de ellos, 3, para un total de 18 unidades en el perímetro del hexágono, multiplicado por la apotema, dividido entre 2. De nuevo, al simplificar encontraremos un valor de 23.40 centímetros cuadrados como equivalente al área de una de las bases, valor que podríamos posteriormente multiplicar por 2 para considerar la base hexagonal superior de nuestra figura tridimensional. Finalmente, encontremos el área de cada una de las 6 caras laterales, es decir, de cada uno de los 6 rectángulos que conforman nuestra estructura, nuestra situación. Cada una de ellas tiene un área equivalente a 3 por 8, es decir, ancho por largo, equivalente a 24 centímetros cuadrados. Para tratar de calcular el área total o la superficie total que recubre este cuerpo tridimensional, haremos la respectiva multiplicación y sumatoria. 2 bases hexagonales, cada una de 23.40 centímetros, más 6 caras laterales, cada una de 24 centímetros cuadrados de superficie. En el primer producto tenemos un equivalente de 46.80, mientras que en el segundo producto un equivalente de 144 unidades cuadradas. Al sumar ambas superficies encontramos en definitiva un valor total de 190.80 centímetros cuadrados como área lateral de la figura tridimensional planteada. En esta tercera situación intentaremos calcular el área superficial de una figura cuya base es un rombo. Para ello necesitaremos estudiar algunas de las propiedades o características de los rombos, además de poner en manifiesto el teorema de Pitágoras. Consideremos la siguiente situación. Tenemos una figura tridimensional, como lo acabamos de mencionar hace unos instantes, de base en forma de rombo, cuyas diagonal principal y secundaria se conocen previamente, es decir, vamos a suponer por hipótesis que las diagonales tienen exactamente las siguientes medidas, 3.5 centímetros y 1.5 centímetros. Tenemos una longitud desconocida para cada uno de los lados del rombo y además estamos suponiendo que la altura de la figura tridimensional que se pretende calcular su superficie lateral es equivalente a 6 centímetros. Será importante entonces analizar paso a paso los siguientes cálculos. Encontremos el área de una de las bases. Encontramos que el área de un rombo por teorema es equivalente al producto de la diagonal principal por la diagonal secundaria. En este caso el valor 3.5 es la semidiagonal principal, mientras que 1.5 es la semidiagonal secundaria. Es decir, que el valor total de la diagonal es equivalente a 7 centímetros, mientras que el valor total de la diagonal secundaria equivalente a 3. Razón por la cual, y mediante la aplicación del teorema para áreas de un rombo, podremos encontrar que el área de la base es equivalente al semiproducto de las diagonales, en este caso 7 por 3 sobre 2, para un total de 10.5 centímetros cuadrados. Un poco similar a la situación anterior, sería importante pensar que tenemos dos bases idénticas entre sí. Ahora bien, vamos a intentar calcular el área lateral de cada una de las caras laterales, 4 en total, de esta figura. Para ello pensemos que al calcular el lado del rombo,
podríamos estar determinando la base de una de las caras laterales. Para ello, mediante el siguiente cálculo o aplicación del teorema de Pitágoras, verificaríamos fácilmente que la cantidad desconocida L, una vez sea elevada al cuadrado, va a ser equivalente a la suma de los cuadrados de los catetos del triángulo rectángulo que se está formando. En este caso, 3.5 y 1.5. Despejamos mediante el álgebra sobre el teorema de Pitágoras y encontraremos que el valor o la longitud del lado L es equivalente a 3.81 centímetros, justo el que estamos señalando en este instante en la figura. Ahora bien, el área de una cara lateral será el producto o semiproducto de la base por la altura. La base hace un instante lo encontramos, equivalente a 3.81, la altura por hipótesis 6 unidades o 6 centímetros, una vez simplificado, equivalente a 11.43 centímetros cuadrados. Y estamos listos en la parte final de este procedimiento para calcular el área total o superficial requerida. Para ello contamos con dos bases en forma de rombo, cada una de ellas con un área de 10.5 más 4 caras laterales, cada una de ellas con un área de 11.43. En el primer término encontramos un equivalente a 21 unidades, mientras que en el segundo un valor resultante de 45.72 unidades. Al sumar ambas cantidades obtenemos como resultado final y para el área superficial de esta figura tridimensional un valor de 66.72 centímetros cuadrados. En la parte final del cálculo de las áreas laterales, analizaremos una situación de una pirámide regular, en la cual pensaremos qué cantidad de material sería necesario si deseáramos fabricarla, o mejor aún, cuál es el área lateral que recubre o constituye a toda esta figura. Las hipótesis son las siguientes. Tenemos una pirámide cuadrangular, equivalente a decir que es una pirámide regular de base cuadrada. En este caso, la longitud de cada uno de los lados del cuadrado es equivalente a 8 centímetros. Por otra parte, la altura de la pirámide es equivalente a 3 centímetros. Se nos pide con esta información determinar el área superficial que conforma a esta situación. Al analizar los datos propuestos, podríamos pensar que se haría necesario y fundamental calcular el valor de X, que es justamente el segmento trazado desde el ápice de la pirámide de manera perpendicular hasta uno de los lados de la base del cuadrado. Justamente recaerá dicha medida o dicho segmento sobre la mitad de esta cantidad. Para calcular el valor de X, usaremos una vez más el teorema de Pitágoras. Al descomponer esta figura tridimensional en algunos componentes planos, tenemos una altura reconocida de 3 centímetros, tenemos una longitud total de la base de lado a lado de 8 centímetros, que una vez encontremos su mitad, que es el valor donde recae la altura, esa mitad será equivalente a 4 centímetros. Y mediante el empleo o uso del teorema de Pitágoras encontraremos un equivalente para X de 5 centímetros. Ahora bien, como ya tenemos el valor de X, que constituye a la hora de la verdad una de las alturas de uno de los triángulos que forman las caras de la pirámide, podríamos suponer y plantear que el área de cada una de las caras laterales resulta del semiproducto de la base por la altura. En este caso, la base de cada una de las caras es equivalente a 8 centímetros, mientras que la altura la acabamos de calcular, equivalente a X o equivalente a un valor de 5 centímetros. Luego de simplificar, encontramos un resultado de 20 centímetros cuadrados como área superficial para cada una de las 4 caras triangulares de nuestra pirámide cuadrangular. Ahora bien, el área de la base, partimos del supuesto que vamos a utilizar el teorema para calcular el área de un cuadrado, es decir, lado por lado, en este caso 64 centímetros cuadrados. De esta forma, hemos encontrado entonces los valores numéricos para cada una de las 4 caras laterales en forma de triángulos, más la base inferior de nuestra pirámide, que para el particular es un cuadrado. Al sumar todas estas cantidades, habremos encontrado que el área total es equivalente a el área de cada una de las caras laterales
es decir, 20 unidades de superficie cuadrada por 4 caras, más el área de la base, para un equivalente total de 144 centímetros cuadrados.